Bienvenidos al día 5. Hoy vamos a hablar de filosofía del arte, pero antes tenemos que mencionar la filosofía social, el contrato social, la soberanía popular, la naturaleza humana y la desigualdad y la educación. Filósofos como Nicolás Maquiavelo hablan sobre la importancia de la política. John Ralph, Nozick, Habermas, Martha Nussbaum nos hablan de diferentes temas. Ralph propone el liberalismo político, Robert Nozick la anarquía, Habermas propone una teoría de acción comunitaria y Nussbaum propone el cultivo de la humanidad, donde se intersecta la ética, la filosofía política y las teorías de las capacidades, explorando cómo los principios éticos y políticos pueden promover el florecimiento humano. Entonces, pasemos ahora a la filosofía y al arte. La filosofía del arte, también conocida como estética, es una rama de la filosofía que se centra en el estudio de la naturaleza del arte, la belleza y el gusto, así como en la creación y la apreciación del arte. Su objetivo principal es comprender y analizar los aspectos fundamentales del arte y sus experiencias, así como también las experiencias subjetivas del arte. Así como vamos a explorar el arte, también tenemos que hablar de las definiciones en la filosofía del arte, y estas son 4 las que vamos a tratar. La naturaleza del arte, con preguntas como ¿qué es el arte?, ¿qué distingue una obra de arte de otros tipos de objetos o actividades?, cómo definimos el arte en diferentes contextos culturales históricos, y también el concepto de estética y belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Cómo se relaciona la experiencia estética con la apreciación de una obra de arte? También la interpretación y el significado. ¿Cómo interpretamos las obras de arte? ¿Cuál es el papel del artista, del espectador y del contexto en la interpretación de una obra? Y también, ¿cuál es la función del arte en la sociedad? ¿Cómo valoramos las obras de arte y qué criterios utilizamos para juzgar su calidad y relevancia? El objetivo principal del arte es entender qué es. En la filosofía del arte, la naturaleza del arte es fundamental. ¿Cuáles son sus características esenciales? Esto incluye examinar definiciones tradicionales y contemporáneas del arte, así como las diferencias entre arte y otros tipos de expresión creativa. También vamos a hablar de la experiencia estética. Vamos a investigar cómo experimentamos y valoramos la belleza y el gusto en el arte. La interpretación y el significado es importante también en la filosofía del arte, donde se desarrolla una comprensión de cómo se interpretan las obras de arte y qué papel juegan en el contexto cultural e histórico, así como la intención del artista y la percepción del espectador en la creación de significado. También evaluar la función y el impacto del arte, así como reflexiones críticas del arte, estudiar cómo se relaciona la crítica del arte y cuáles son los métodos y criterios utilizados para evaluar y juzgar las obras de arte. Esto incluye la discusión de diferentes enfoques críticos, desde los más formales hasta los más subjetivos. También vamos a proponer y evaluar teorías que expliquen la naturaleza del arte y la experiencia estética. Esto puede incluir teorías sobre la belleza, la creatividad, el valor artístico y la función del arte en la vida humana. Así como aspectos claves que hemos mencionado anteriormente. Los conceptos que vamos a estudiar es la estética, que estudia la belleza y el gusto, examina cómo se define y se experimenta la belleza en el arte y en la vida cotidiana. También la ontología del arte está dentro de la filosofía del arte y es un aspecto fundamental donde ésta se ocupa de la naturaleza y la existencia de obras de arte. ¿Qué tipo de entidad es una obra de arte? Si se puede considerar entidad a una obra de arte. Epistemología del arte, se investiga cómo conocemos y entendemos las obras de arte, qué tipo de conocimiento se obtiene a través del arte. La ética del arte también explora las implicaciones morales del arte. ¿Puede el arte ser moralmente bueno o malo? ¿Cómo afecta el arte a nuestras concepciones éticas? La historia del arte también, aunque no es exclusivamente parte de la filosofía del arte, es el estudio histórico del arte y nuestra comprensión de cómo las ideas estéticas y artísticas han evolucionado a lo largo del tiempo. Preguntas
sobre la naturaleza del arte son vastas. Por ejemplo, ¿cómo definimos el arte? También, ¿cómo se relaciona la creatividad con la creación artística? ¿Qué papel juega el papel de la belleza en la definición del arte? ¿Qué hace que un objeto sea considerado una obra de arte? También preguntas como ¿qué determina el valor de una obra de arte? ¿De qué manera el contexto histórico, cultural y social influye en la valoración y apreciación del arte? ¿Cuál es la función del arte en la sociedad? ¿Qué papel desempeña el arte en la sociedad? ¿El arte debe tener una función moral o política? ¿Debería el arte tener una función moral o política? ¿Es importante que el arte promueva ciertos valores o causas? ¿Cómo se valora la originalidad del arte? ¿Es la originalidad un criterio esencial para el valor artístico? Influencia en esos movimientos artísticos y la innovación en la apreciación del arte es fundamental para definir la autenticidad incluso de un ser humano. También preguntas como ¿el arte debe ser comprendido para ser apreciado? ¿Cómo afecta la comprensión al valor artístico? Hay muchas preguntas adicionales a la experiencia estética. La experiencia estética es algo subjetivo. ¿Cómo experimentamos el arte, cada uno de nosotros? ¿Qué hace que una experiencia artística sea significativa? La subjetividad de la experiencia estética y los diferentes enfoques en la percepción nos van a dar diferentes respuestas. ¿Qué rol juega el artista en la interpretación del arte? ¿Cuál es el papel del artista en la interpretación de su obra? ¿Cuál es la intención del artista frente a una interpretación al público? ¿Cómo interpreta? ¿Cómo la abstracción de su creación, de su autenticidad, puede ser expresada? Estas preguntas fundamentales pueden ayudar a comprender mucho más a profundidad el desarrollo del arte y su valor, explorando no solo lo que constituye el arte o un cuadro o una pieza, sino también cómo la apreciación y la valoración del arte se configuran en la experiencia humana y cultural. La filosofía del arte y la estética menciona diversas teorías y enfoques que abordan la naturaleza y el valor del arte desde diferentes perspectivas. Aquí vamos a presentar tres: el escepticismo, el expresionismo y el formalismo. El esteticismo, también conocido como arte por el arte, sostiene que el arte debe ser valorado y apreciado principalmente por su belleza y sus cualidades estéticas, independientemente de su contenido moral, político o social. Según esta perspectiva, la principal función del arte es proporcionar una experiencia estética y deleite de los sentidos. Oscar Wilde escribió el libro El retrato de Dorian Gray, donde defiende el esteticismo. Wilde argumenta que el arte no debe estar subordinado a un propósito moral o didáctico y que su valor reside en su capacidad para proporcionar belleza y placer estético. Las características clave de este enfoque, el esteticismo, es el enfoque de la belleza. Prioriza esta y la armonía en el arte sobre cualquier otro valor o propósito. Como mencionaremos antes, Platón, en el mundo de las ideas, menciona que las cosas reales están en el mundo abstracto y que lo que vemos nosotros acá es una imitación, y la mímesis es una copia de la copia, una obra de arte. Pero al momento de enfocarnos en esta teoría del esteticismo, podemos ver que se prioriza la belleza y la armonía en el arte de sí misma. El arte se aprecia por sí mismo sin necesidad de considerar un impacto moral o social. La función del arte es puramente estética. En la experiencia estética, la experiencia y el placer que proporciona el arte son el principal criterio para la evaluación de su valor. En cambio, el expresionismo enfoca o se centra en la capacidad del arte para expresar y comunicar emociones y experiencias internas del artista. Según esta teoría, el valor del arte radica en la capacidad para transmitir sentimientos, estados emocionales y también visuales sobre experiencias personales de una manera que resuene con el espectador.
Tenemos varios defensores teóricos de esta posición. Eduard Munch, pintor expresionista, Munch, conocido por su obra El Grito, que explora emociones intensas y estados psicológicos. El Grito es una obra de arte muy interesante porque nos muestra cómo nosotros podemos identificarnos con esa expresión y esa angustia de el cuadro, y es algo abstracto y subjetivo, como nosotros podemos abstraer en una pieza de obra nuestra emoción o nuestros estados psicológicos. Frank Kafka, aunque no fue un artista visual, sus escritos expresionistas reflejan el enfoque en la expresión subjetiva y emocional. También es muy interesante cómo describe ese concepto abstracto, emocional y subjetivo de una experiencia que se expresa por medio de letras, palabras y la imaginación también. Los aspectos o las características clave de esta son la expresión emocional, donde el arte es una manifestación de los sentidos y las experiencias internas del artista. La autenticidad emocional es crucial en este enfoque expresionista. También la subjetividad. El enfoque está en la visión personal y la interpretación del artista, así como en la capacidad del arte para transmitir experiencias subjetivas al espectador. El impacto emocional también juega un papel importante en la capacidad para provocar una respuesta emocional en el espectador, conectando con sus propias experiencias y sentimientos. El formalismo sostiene que el valor y la evaluación del arte deben basarse en sus cualidades formales, como la composición, el color, la forma y la técnica, en lugar de su contenido, tema o contexto cultural. Este enfoque pone énfasis en la estructura y los elementos formales de la obra de arte. Clint Bell, en su obra de arte, argumenta que el valor del arte radica en su significado estético, una calidad especial que proviene de la forma y la estructura de la obra, en lugar de su contenido o contexto. Clement Greenberg, crítico de arte que defendió el formalismo en la pintura moderna, especialmente en el arte abstracto y el expresionismo abstracto, argumenta que el arte debe ser evaluado en términos de sus cualidades formales y su autonomía. Las características del formalismo se encuentran en la organización formal de la obra, incluyendo la composición, el uso del color, la textura y el diseño. El formalismo sostiene que el contenido o el tema de la obra no son tan importantes como la manera en que está estructurada y presentada estéticamente. La obra de arte es vista como autónoma y su valor deriva en su capacidad para existir y ser apreciada en términos puramente formales. Ahora vamos a hacer una comparación de los enfoques. Por ejemplo, el esteticismo versus el expresionismo. Mientras que el esteticismo se enfoca en la belleza y la experiencia estética como principal fuente de valor del arte, el expresionismo pone énfasis en la capacidad del arte para expresar emociones y experiencias internas del artista. El esteticismo busca la belleza pura, mientras que el expresionismo busca la profundidad emocional y subjetiva. El esteticismo versus el formalismo. Como mencionamos antes, el esteticismo valora la belleza y el placer estético, mientras que el formalismo se centra en los aspectos formales y estructurales de la obra de arte. Ambos enfoques valoran la forma, pero el esteticismo lo hace en el contexto de la belleza, mientras que el formalismo lo hace para una cuestión técnica y estructural. El expresionismo versus el formalismo. El expresionismo y el formalismo tienen enfoques opuestos en cuanto a la importancia del contenido y la forma. El expresionismo valora el contenido emocional y personal, mientras que el formalismo se enfoca en los elementos formales y técnicos, sin considerar el contenido emocional. Como vimos, hay bastantes preguntas sobre la filosofía del arte y también hay tres enfoques importantes en estos aspectos. Con esto acabamos el episodio de hoy y vamos a presentar el siguiente, que va a ser filosofía y ética. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.